La tierra, en su sabiduría antigua y paciente, es una guardiana silenciosa de secretos. Los mantiene cerca, bajo capas de tierra y piedra, bajo las raíces de árboles que han visto pasar generaciones enteras, bajo el avance lento e implacable del tiempo. A veces, esos secretos no son más que cosas olvidadas, una moneda perdida, el juguete de un niño, una herramienta que cayó y nunca fue recuperada. Pero, otras veces, la tierra guarda algo mucho más pesado, algo ocultado a propósito, algo que jamás debió volver a ver la luz del día. Un pozo, en particular, es un confidente profundo, es un eje oscuro y vertical que desciende hasta el mismo corazón de la tierra, un conducto hacia las aguas ocultas que sostienen la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando ese conducto, esa fuente sagrada, deja de ser necesaria? ¿Qué ocurre cuando el agua, que durante décadas o incluso siglos ha cubierto sus profundidades, por fin es retirada, dejando el fondo expuesto ante la mirada dura e implacable del sol? ¿Qué sucede entonces cuando la última gota ha sido extraída y el verdadero suelo de ese antiguo centinela silencioso queda al descubierto? Es en ese instante de revelación brutal, cuando el agua retrocede y la oscuridad es expulsada, cuando la tierra a veces entrega sus verdades más terribles, y en el sofocante verano de 1874, en una hondonada olvidada del este de Tennessee, el vaciado de un viejo pozo abandonado en un lugar llamado Sears Creek obligaría a todo un pueblo a enfrentarse a un secreto tan profundo, tan enterrado, que su sola existencia amenazaba con deshacer la frágil paz que habían construido con tanto cuidado. Habían elegido olvidar, pero el pozo, en su último acto de resistencia, recordaría por todos ellos. Antes de continuar con la historia de Sears Creek y con el hallazgo escalofriante que alteró para siempre su tranquila existencia, tómate un momento para asegurarte de no perderte ninguna de las próximas historias de Sombras del Sur. Si te atraen las sombras de la historia y los misterios que yacen bajo la superficie, considera suscribirte a nuestro canal. Y mientras escuchas, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué estado o ciudad estás viviendo este relato inquietante? Tu participación nos ayuda a sacar a la luz más horrores olvidados. Sears Creek, 1874. El pueblo y su silencio. Sears Creek era menos un pueblo y más una terca acumulación de madera envejecida y piedra aferrada a la orilla de un arroyo poco profundo y serpenteante, escondido en una hondonada verde, pero implacable, entre dos antiguas cordilleras del este de Tennessee. Era julio de 1874, y el aire colgaba pesado y húmedo, como una manta espesa y sofocante que caía sobre todo, robando al mismo tiempo el aliento y las ganas de seguir adelante. Habían pasado 9 años desde que los cañones callaron, desde que los últimos ecos de la Gran Guerra se apagaron en valles y colinas, pero el sur, y lugares como Sears Creek en particular, seguían sangrando en silencio. Las heridas ya no estaban frescas, ya no estaban abiertas, pero seguían supurando bajo la superficie, dejando cicatrices en la tierra y en el alma de sus habitantes. La población apenas superaba las 340 almas, una cifra que casi no había cambiado en décadas, prueba de su aislamiento y de su extraña resistencia al cambio. No era el tipo de lugar que ocupaba titulares, ni atraía la atención del mundo exterior. Sears Creek era el tipo de pueblo que sobrevivía bajo sus propias reglas no escritas, gracias a una comprensión colectiva, casi instintiva, de que algunas preguntas era mejor no hacerlas y algunas historias era mejor no removerlas. La única calle principal, poco más que un camino polvoriento que atravesaba el corazón del asentamiento, estaba bordeada por edificios que parecían ceder bajo el peso del calor aplastante del verano. La tienda general, con su porche crujiendo bajo el peso de barriles y sacos, ofrecía lo indispensable. Su propietario era un hombre cuyos ojos reflejaban la resignación cansada de quien había visto demasiado y ya esperaba muy poco. Más abajo, la iglesia bautista se alzaba como un centinela, con la pintura blanca descascarándose como piel quemada por el sol, y el campanario torcido ligeramente hacia el oeste, testimonio silencioso de una tormenta olvidada hacía mucho tiempo, o quizás simplemente del tirón lento e inevitable del tiempo y de la gravedad. La caballeriza,
impregnada para siempre del olor a heno y sudor de caballo, ofrecía refugio a los viajeros, aunque pocos parecían pasar por allí. Y luego estaba la pequeña cárcel baja y maciza, una estructura firme e inflexible de piedra labrada a mano, con una sola ventana enrejada que miraba a la calle como el ojo de un cíclope. Era un lugar de último recurso, usado en contadas ocasiones, más símbolo que necesidad, en un pueblo donde los conflictos solían resolverse con miradas duras o con la amenaza muda del aislamiento social, antes que con justicia formal. El calor del verano era un personaje en sí mismo, una presencia invasiva e imposible de esquivar. Era húmedo, opresivo, pegajoso, adherido a la piel como una segunda capa, lo bastante espeso como para saborearlo en el fondo de la lengua. El aire vibraba sobre el camino polvoriento, deformando los contornos ya borrosos de las colinas lejanas. Las cigarras, ocultas entre el follaje espeso de los bosques cercanos, sostenían un coro agudo e incesante, un sonido a la vez monótono y desesperante, que multiplicaba la sensación de estancamiento. El arroyo, que daba nombre al pueblo, venía abajo. Sus aguas, antes vivas, se habían reducido a un hilo perezoso tras semanas sin lluvia. Sus orillas, normalmente verdes y frondosas, estaban ahora agrietadas y secas, con piedras expuestas resbaladizas por las algas y el barro. El ganado, apático y pesado, se agrupaba en la escasa sombra de viejos robles, moviendo la cola sin ganas contra las moscas persistentes. Cada respiración era como aspirar franela tibia y húmeda, y hasta la tarea más simple se convertía en una prueba agotadora. Fue en esa atmósfera lenta y asfixiante donde Harlon Puit, el alguacil del pueblo, comenzó su ronda matinal. Era un hombre de unos 40 y tantos años, de cuerpo delgado y fibroso, endurecido por años de trabajo y, más recientemente, por el crisol de la guerra. Su rostro, surcado por líneas que hablaban más de contemplación silenciosa que de risa abierta, solía quedar en sombra bajo el ala de su viejo sombrero de fieltro. Sus ojos, de un gris sorprendente, guardaban una profundidad que insinuaba experiencias muy alejadas de los límites adormecidos de Sears Creek. Harlon había nacido allí, en esa misma hondonada, y desde niño conocía cada sendero y cada rostro, pero se había marchado siendo joven, lleno de fuego y convicción, para luchar por la unión, para contemplar la carnicería brutal y absurda de Chickamauga y de muchas otras escaramuzas. Regresó cambiado. No estaba roto, pero sí marcado. El idealismo juvenil había sido reemplazado por un pragmatismo callado, por una forma metódica de enfrentarse a la vida que rozaba lo estoico. Volvió a un pueblo que, en la superficie, parecía casi igual, pero que se sentía distinto de un modo que él no lograba explicar del todo, más callado en los lugares equivocados, como si toda la comunidad hubiera contenido el aliento durante demasiado tiempo. Llevaba ya 6 años usando la placa de alguacil, un símbolo de autoridad que rara vez encontraba un desafío real. Sus tareas habían sido rutinarias, una secuencia monótona de disputas por cercas, recuperación de ganado extraviado y, de vez en cuando, el trabajo de calmar a algún borracho especialmente ruidoso. Nunca había investigado nada más grave que el robo de una mula, un delito que en Sears Creek se consideraba, de hecho, muy serio. Pero se estaba formando un problema distinto, uno que ni siquiera el silencio más obstinado podía seguir ignorando. Tenía que ver con el viejo pozo de los Harroff. Se encontraba en el extremo oriental del pueblo, cerca de la propiedad Harroff, abandonada desde hacía mucho tiempo, un lugar que durante generaciones había sido un punto de temor silencioso. La propiedad en sí, formada por construcciones derruidas, y una casa cuyas ventanas parecían ojos vacíos, había sido dejada a la ruina, con los campos devorados por maleza y arbustos espinosos. El pozo, sin embargo, era el verdadero centro de las supersticiones locales. Su tapa de madera, antes firme y protectora, llevaba años pudriéndose. Sus tablas estaban abiertas, astilladas y deformadas, ofreciendo apenas una barrera inestable entre el mundo de arriba y la oscuridad que había debajo. Los niños, con su fascinación natural por lo prohibido, se retaban unos a otros a acercarse, a asomarse a la negrura espesa, a arrojar piedras y esperar el eco lejano del chapoteo. Los mayores, en cambio, lo rodeaban de lejos, con la mirada apartada
y los labios apretados en líneas finas y reprobatorias. Era un lugar de mal agüero, un testigo silencioso de un pasado que nadie deseaba nombrar. El Consejo del Pueblo, formado por sus ciudadanos más influyentes y también más tercos, había decidido por fin, después de años de discusiones y demoras, enfrentarse al problema. El pozo, decretaron, se había convertido en un peligro. Un niño, un animal suelto, incluso un adulto descuidado, podía caer fácilmente dentro. Había que vaciarlo y rellenarlo de manera definitiva. Su boca oscura debía quedar sellada para siempre. El encargo de aquella tarea sombría fue a parar a Thomas Grundy, un hombre de poco más de 30 años, con manos duras y callosas y el rostro siempre manchado por la tierra y el sudor honrado del trabajo. Thomas se ganaba la vida cavando pozos nuevos y reparando los viejos por todo el condado, un oficio que le daba trabajo constante y respeto. Era un hombre práctico, ajeno a las supersticiones del pueblo, que veía en todo aquello solo una tarea más. Un lunes por la mañana, a mediados de julio, bajo un cielo que prometía otro día de calor despiadado, Thomas llegó a la propiedad Harrow. Traía consigo su bomba manual, una pieza sólida y bien cuidada, con el hierro brillando con un reflejo apagado bajo la luz matinal. Llevaba también una gruesa cuerda de cáñamo, cuidadosamente enrollada, y con un leve olor a alquitrán, y a su joven ayudante, un muchacho de 15 años llamado Percy, cuyos ojos mezclaban nerviosismo y emoción. Percy, flaco y desgarbado, cargaba un cubo de herramientas y una energía nerviosa que zumbaba a su alrededor como una mosca atrapada. Entonces comenzó el vaciado. Era un trabajo lento y metódico, prueba de la paciencia de Thomas y del enorme volumen de agua contenido en aquel eje antiguo. La bomba manual, con su ritmo de crujidos y gemidos, absorbía el agua marrón y turbia, lanzándola por una manguera hacia una zanja que Thomas había cavado para alejarla de la boca del pozo. El agua tenía un tinte de hierro, que dejaba manchas de óxido sobre la tierra reseca. Pero había algo más, algo difícil de definir, un olor tenue y terroso, que no era del todo desagradable, aunque sí extraño. Percy, después de unas horas ayudando con la bomba, arrugó la nariz. Su cara joven se torció en una mueca. «Huele viejo, señor Grundy», murmuró, negándose a acercarse más al chorro de agua, prefiriendo mantenerse a prudente distancia, espantando moscas y lanzando miradas nerviosas a la abertura oscura del pozo. Thomas, en cambio, solo gruñó. Su concentración no flaqueó y sus brazos fuertes siguieron empujando la palanca con un ritmo firme e incansable. Era un hombre de pocas palabras, pero sus actos decían bastante. Estaba decidido a terminar el trabajo. Para última hora del martes por la tarde, el nivel del agua había bajado bastante, dejando al descubierto las piedras cubiertas de musgo del interior del pozo, oscuras y brillantes bajo la luz que se apagaba. La bomba siguió trabajando durante la noche. Su crujido era un sonido persistente y solitario en aquella hondonada en silencio. Para la mañana del miércoles, el pozo estaba seco. El fondo, por primera vez en quizá 40 años, había quedado expuesto. El aire alrededor de la boca del pozo, normalmente fresco y húmedo, ahora llevaba un olor leve, pero inquietante, mezcla de tierra mojada, depósitos minerales y algo más, algo orgánico y antiguo, un olor que parecía pegarse a la misma textura del aire. Thomas, después de un momento de contemplación silenciosa, colocó la cuerda y la polea sobre el borde de piedra, asegurándolas con firmeza a un roble cercano. Revisó 2 veces los nudos, con movimientos deliberados y exactos. Encendió una pequeña linterna de hojalata, cuya llama tembló con incertidumbre en la brisa de la mañana, y luego, sin decir una palabra, descendió. El pueblo, aunque aparentaba indiferencia, contuvo la respiración. El miedo callado que siempre había rodeado al pozo Harrow estaba a punto de recibir un nombre. El descenso al pozo era un viaje hacia otro mundo, un mundo de piedra fría y silencio resonante. Thomas Grundy, un hombre acostumbrado al abrazo de la tierra, notó el cambio de inmediato. El aire se volvió pesado, húmedo e inmóvil, oprimiéndolo mientras bajaba mano sobre mano por la gruesa cuerda de cáñamo. La piedra áspera y fría del interior rozaba su espalda, un recordatorio abrasivo y constante de la dureza inflexible de la tierra. Encima de él, el círculo de cielo, antes vasto y azul,
se encogía con rapidez, convirtiéndose primero en una moneda temblorosa de luz, luego en un punto mínimo, hasta quedar casi tragado por la oscuridad que lo cercaba. Los sonidos del mundo de arriba, el canto lejano de las cigarras, el roce de las hojas movidas por la brisa, se deshicieron en un rumor indistinto, reemplazados por el goteo amplificado de la humedad que escurría por las piedras viejas, y por el crujido suave y rítmico de la cuerda bajo su peso. El olor también cambió, primero de manera sutil y luego con mayor intensidad, a medida que descendía por debajo del nivel que antes marcaba el agua. El aroma inicial de tierra húmeda y minerales, familiar para cualquier cavador de pozos, dejó paso a otra cosa. Había un matiz metálico de óxido, el leve olor terroso del musgo podrido, y por debajo de todo, un fondo más profundo y más primitivo. Era un olor orgánico. Sí, pero no el olor fresco y vivo de lo que aún respira. Era el olor de lo muerto hace mucho tiempo, de una descomposición detenida, en una lentitud insoportable por la humedad y el frío. Era el olor del tiempo mismo, concentrado y destilado, un olor que parecía filtrarse hasta los huesos. Sostuvo la linterna delante de sí. Su luz débil y temblorosa luchaba contra la opresión de la penumbra, proyectando sombras danzantes que deformaban las piedras labradas en formas grotescas y fugaces. La luz, en vez de iluminar, parecía resaltar aún más la inmensidad de la oscuridad. Por fin, sus pies tocaron el fondo. No era el barro blando y cediendo que habría esperado, ni tampoco roca irregular. En su lugar, sus botas encontraron una superficie sorprendentemente firme, casi plana. Barrió el suelo con el haz de la linterna, mientras sus ojos se acostumbraban al espacio angosto y sofocante. Lo que vio lo hizo detenerse. El fondo del pozo no era roca natural. Había sido reforzado, con cuidado y de manera deliberada, con piedras planas colocadas con una precisión que hablaba de manos humanas y de una intención concreta. Aquello era extraño. La mayoría de los pozos, una vez alcanzaban las capas que daban agua, quedaban con fondo natural, o en todo caso, con una base de piedras toscamente colocadas para evitar derrumbes. Pero esto era distinto. Esto era un suelo construido, sellado. Dio un paso. Sus botas crujieron sobre la arena fina acumulada sobre las piedras. El aire seguía inmóvil, pesado y frío, en contraste total con el calor sofocante del exterior. Se movió despacio, metódico, dejando que la mirada recorriera las piedras del fondo. Y entonces lo vio. En una zona cercana a la pared curva del pozo, las piedras habían sido alteradas, no de manera violenta, sino apenas perceptible, como si alguien las hubiera movido y luego vuelto a colocar, pero no con exactitud perfecta. Entre dos de las piedras más grandes corría una línea casi invisible, una unión demasiado regular, demasiado deliberada. Algo debajo, o más bien algo atrapado entre las piedras y la pared del pozo, llamó su atención. Una forma oscura e irregular, apenas visible a la luz de la linterna. Se arrodilló, notando la protesta leve de las rodillas contra la piedra fría y húmeda. Extendió la mano. Sus dedos, gruesos y endurecidos por años de trabajo, tantearon la grieta angosta. Las yemas rozaron algo duro, liso y al mismo tiempo extrañamente texturizado. Hundió más la mano, contuvo la respiración. Una premonición extraña empezó a enrollarse en su interior. Sus dedos se cerraron sobre algo largo y curvado, algo que parecía a la vez frágil e inflexible. Lo sacó despacio, con cuidado, y lo levantó hacia la luz vacilante de la linterna. Hueso. Era, sin ninguna duda, hueso, no el hueso áspero y desigual de un animal, no fragmentos astillados de un ciervo o de un conejo. Era distinto, era liso, denso, con una curvatura concreta que hablaba de una estructura más grande y más compleja. Él sabía la diferencia, había cavado lo suficiente, había visto bastantes secretos enterrados en la tierra como para distinguir entre los restos de una bestia y los restos de un hombre. Un miedo frío empezó a extenderse por su cuerpo, una sensación mucho más helada que el aire húmedo del pozo. Levantó la vista, fijando los ojos en el círculo de luz que se encogía allá arriba. «¡Percy!», llamó, con una voz sorprendentemente tranquila, aunque el eco del espacio cerrado la volvió fina y áspera. El miedo, cuando es lo bastante profundo, cuando de verdad alcanza el fondo del alma, a veces no se manifiesta como pánico, sino como una calma inquietante, casi antinatural. Es la calma de un hombre ante lo inevitable, la aceptación muda del horror que se abre ante él. La cabeza de Percy
Una silueta pequeña y nerviosa apareció sobre el borde del pozo. ¿Se encuentra bien ahí abajo, señor Grundy? Bajó su voz, aguda y preocupada. Thomas levantó lo que había encontrado. El hueso, blanco y duro contra el fondo oscuro del pozo, brilló débilmente bajo la linterna. No necesitó decir nada. La forma, la evidencia pura, hablaban por sí mismas. Percy soltó un jadeo ahogado, un sonido a medio camino entre un grito y un atragantamiento. Su cabeza desapareció de la abertura. Thomas oyó los pasos desesperados arañando la tierra seca, alejándose a toda velocidad. Percy salió corriendo. Corrió como si el mismo diablo le pisara los talones, su terror juvenil en brutal contraste con la resolución callada y sombría de Thomas. Thomas, sin embargo, se quedó, porque Thomas Grundy era ese tipo de hombre. Era un hombre que enfrentaba lo que tenía delante, por inquietante que fuera. Era un hombre que terminaba lo que empezaba, y lo que había empezado, comprendió entonces, era mucho más que vaciar un pozo viejo. Comenzó a mirar con más atención. Su naturaleza metódica volvió a imponerse, incluso frente a un hallazgo tan terrible. Movió el haz de la linterna despacio, con cuidado, por todo el fondo. Encontró más huesos. No uno solo, sino muchos. Fragmentos, sí, pero también piezas mayores, claramente pertenecientes a varias personas. Una pequeña caja torácica demasiado chica para un adulto. Un fémur largo y delgado. Un fragmento de cráneo cuya curva era inconfundible. Estaban dispersos, algunos parcialmente enterrados bajo la arena, otros reposando sobre las piedras como si hubieran sido movidos, y después dejados a sentarse de nuevo. Aquello no era un accidente aislado, aquello era un entierro clandestino, horrible. Entonces, metida en una hendidura estrecha entre dos piedras grandes, casi perfectamente oculta, la vio. Una pequeña caja de hojalata, no más grande que la mano de un hombre, con la superficie cubierta de óxido y suciedad. Estaba sellada, no con cerradura, sino con una capa gruesa de cera endurecida, atravesada por un clavo doblado y oxidado que mantenía la tapa cerrada. Parecía antigua, olvidada, un resto de otro tiempo. La sacó con cuidado. Sus dedos temblaban un poco, no por miedo, sino por el peso inmenso de lo que estaba descubriendo. Y entonces, cuando giró la caja para examinarla mejor, el haz de la linterna reveló algo más, algo grabado directamente sobre la piedra del fondo, junto a la pared, justo por encima del lugar donde la caja había estado escondida. Era una inscripción, tosca, pero legible, profundamente marcada en la piedra dura. 2 palabras. Tuvo que acercar mucho la linterna, casi tocar la piedra, para leerlas, mientras su aliento empañaba levemente el aire frío. Silas Thorne. El nombre, duro e inmóvil bajo la luz temblorosa, pareció saltarle a la vista. Pasó el dedo sobre las letras, sintiendo el borde áspero del grabado como una forma física del miedo que ya se apretaba en su estómago. No sabía por qué ese nombre le revolvía por dentro. Nunca lo había oído antes, ni en Searles Creek, ni en ninguno de los condados cercanos donde había trabajado. Pero había algo en encontrar un nombre humano grabado en el fondo de un pozo sellado, un pozo que acababa de devolver restos humanos, que le provocaba un temor profundo e imposible de explicar. Era un miedo que iba más allá de la razón, un miedo primitivo que susurraba secretos demasiado oscuros para comprender, una historia borrada a propósito. Guardó cuidadosamente los fragmentos de hueso, la caja de hojalata y un pequeño papel donde copió con esmero el nombre grabado, dentro de su delantal de trabajo. Sus manos, aunque firmes, se movían ahora con una urgencia nueva. Levantó la vista hacia el círculo lejano de luz, convertido ahora en un faro de cordura dentro de aquella oscuridad asfixiante. ¡Cuerda!, gritó, esta vez con más fuerza, una orden cargada con todo el peso del hallazgo. Subió desde la oscuridad, dejando atrás a los testigos mudos y fríos del fondo del pozo, llevando consigo la prueba indiscutible de que Searles Creek ocultaba un secreto mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado. El miedo silencioso había encontrado su voz, y hablaba en el lenguaje de los huesos y de los nombres olvidados. Percy, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, irrumpió en la pequeña cárcel del pueblo. La oficina, normalmente un refugio de orden callado, se vio sacudida por el caos de su entrada desesperada. Harlon Puit,
Sentado en su viejo escritorio de madera, con los lentes apoyados sobre el puente de la nariz, estaba llenando papeles con esmero. Una tediosa queja por un conflicto de lindes entre dos granjeros especialmente testarudos, una discusión de pulgadas alimentada por décadas de resentimiento. La irrupción violenta del muchacho, pálido, jadeando, con los ojos abiertos por el terror más puro, hizo que Harlon dejara caer la pluma, derramando una mancha de tinta sobre el formulario oficial. «¡Alguacil! ¡Alguacil Puit!», tartamudeó Percy, con una voz fina y entrecortada, apenas comprensible. Se agarró al marco de la puerta, con los nudillos blancos y el cuerpo entero temblando. El pozo, el señor Grundy. Él encontró huesos, huesos humanos, y un nombre grabado en la piedra. Las palabras salieron atropelladas, quebradas, en una ráfaga sin aliento interrumpida por bocanadas desesperadas de aire. Harlon, siempre metódico, se levantó despacio de la silla, con la mirada fija e imperturbable sobre el muchacho aterrorizado. Se movía con una autoridad tranquila, que a menudo conseguía calmar incluso en los momentos de crisis. «Despacio, hijo», dijo, con una voz baja y pareja que atravesó la histeria de Percy. «Respira. Ahora cuéntame, desde el principio, ¿qué ocurrió? ¿Qué encontró Thomas Grundy?» Lo condujo hasta una silla, la empujó suavemente hacia él y esperó, con una paciencia que era en sí misma una forma de fuerza. Pasaron varios minutos, marcados por respiraciones profundas y temblorosas, y por algún sollozo ahogado, pero Harlon fue reconstruyendo la historia con calma. El vaciado del pozo, el descenso de Thomas, el descubrimiento de los huesos, la caja de hojalata, el nombre grabado, la huida de Percy. Cada fragmento de información, dicho con la voz temblorosa del muchacho, iba formando una imagen cada vez más sombría, un cuadro de horror que tomaba forma lentamente en la oficina silenciosa. Harlon escuchó con el rostro inmóvil, pero en sus ojos grises apareció un destello más hondo, el reconocimiento de una gravedad que iba mucho más allá del miedo juvenil de Percy. Aquello no era una mula robada, aquello era algo mucho, mucho peor. Harlon tomó su sombrero del gancho junto a la puerta. El peso familiar le dio un pequeño alivio. «Quédate aquí, Percy», ordenó, con voz firme. «No le digas nada a nadie. Todavía no». Sabía que era una petición inútil. Las noticias, sobre todo las malas, corrían más rápido que cualquier caballo en Search Creek, pero tenía que intentarlo. El camino de vuelta al pozo fue una experiencia extraña, casi irreal. El calor opresivo de julio seguía colgado en el aire, pero ahora se sentía distinto, cargado de una tensión muda. Mientras Harlon avanzaba por la calle principal polvorienta, sentía los ojos del pueblo clavados sobre él. Figuras aparecían en los porches, y las conversaciones se apagaban en cuanto él pasaba. Las cortinas temblaban en las ventanas. Los sonidos habituales de la tarde, el golpe lejano del herrero, el murmullo de voces en la tienda general, parecían apagados, reemplazados por un silencio pesado y expectante. Todos sabían que algo no estaba bien. Ver a Percy, con la mirada descompuesta y sin aliento, cruzando el pueblo como un alma perseguida, había sido suficiente. El alguacil, caminando con sombría determinación hacia la vieja propiedad Harrow, confirmó sus peores temores jamás pronunciados. Llegó al pozo y encontró a Thomas Grundy sentado sobre el borde de piedra, una figura solitaria entre la tierra reseca y la maleza. Thomas fumaba su pipa, y una hebra delgada de humo acre subía perezosa en el aire inmóvil. El bulto del delantal, con las pruebas terribles dentro, descansaba a sus pies, oscuro y discreto. Levantó la vista cuando Harlon se acercó. Sus ojos se cruzaron sin expresión. Tenía el rostro todavía manchado de tierra, y en la mirada un conocimiento silencioso y cansado. No había triunfo, no había horror visible, solo una calma profunda e inquietante. «Alguacil», dijo Thomas con voz baja y áspera, cargando cada palabra con el peso de lo que había visto. «Va a querer ver lo que saqué de ahí». Harlon se arrodilló junto a él. Sus movimientos eran deliberados. Desató el nudo del delantal y abrió con cuidado la tela manchada. Los fragmentos de hueso, blancos y duros contra la tela oscura, quedaron a la vista de inmediato. Una pequeña mandíbula delicada, un trozo del cráneo de un niño, no más grande que la palma de su mano. La visión le recorrió la espalda a Harlon con un escalofrío helado, una reacción visceral que atravesó incluso su compostura endurecida por la guerra. Había visto la muerte incontables veces
en sus formas más brutales. Pero esto era distinto. Esto era íntimo, antiguo, profundamente errado. Después tomó la pequeña caja de hojalata. Su superficie estaba muy corroída, pero el sello de cera, aunque agrietado y descolorido, seguía casi entero, con el clavo doblado aún sujetándolo. La giró en las manos, sintiendo el peso de lo que contenía, el pasado no dicho que guardaba dentro. Luego miró el trozo de papel que Thomas había incluido, aquel donde había copiado con precisión el nombre, Silas Thorne. El nombre, escrito con la caligrafía cuidadosa de Thomas, parecía vibrar con una malevolencia muda. Harlon sintió un pinchazo de inquietud, una especie de reconocimiento imposible de ubicar. Nunca había oído ese nombre, no de verdad, no en ningún contexto que explicara su presencia en el fondo de un pozo lleno de restos humanos. Pero ese nombre importaba. ¿Dices que estaba grabado en la piedra?, preguntó Harlon, en un tono apenas superior a un susurro, sin apartar la mirada del nombre. Thomas asintió, dando una calada lenta a la pipa. Bien hondo, como si alguien quisiera que durara. Hizo una pausa y añadió: el fondo del pozo, alguacil, no es natural, está cubierto con piedras de campo, y estaban movidas, como si alguien hubiera puesto esos restos ahí a propósito, y luego lo hubiera sellado todo. La mandíbula de Harlon se tensó. Aquello no era un accidente, no era un cuerpo que hubiera caído a un pozo, era un crimen ejecutado con cuidado, meticulosamente oculto. La parte metódica de su mente, la que la guerra había moldeado con la lógica brutal de la supervivencia, empezó a activarse, ordenando los detalles del horror, buscando patrones, buscando sentido. Percy corrió a la cárcel, dijo Harlon, más como constatación que como pregunta. Thomas gruñó: no puedo culpar al muchacho. No todos los días sacas del fondo de un pozo la mandíbula de un niño. Miró a Harlon con una fatiga profunda en los ojos. Esto no está bien, alguacil. Nada de esto está bien. Harlon asintió despacio. No, Thomas, no lo está. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo del pantalón. Necesito que te quedes aquí. No dejes que nadie se acerque al pozo. Voy a mandar llamar al ayudante Wafford. Y necesito también a Aldis Puit, el secretario del pueblo. Dile que es urgente. Thomas asintió sin más, retomando su guardia silenciosa junto al pozo, mientras el humo de la pipa se elevaba como una ofrenda gris en el aire pesado e inmóvil. Clem Wayford, el joven ayudante de Harlon, llegó primero, con el caballo espumando por la carrera. Clem tenía 26 años, muchas ganas de agradar, pero también facilidad para asustarse. Su entusiasmo juvenil a menudo quedaba opacado por una disposición nerviosa. Desmontó rápido, con los ojos muy abiertos por la inquietud. «Alguacil», dijo. La voz se le apagó al ver el bulto del delantal, el blanco duro de los huesos contra la tela oscura. El rostro, ya pálido, se le vació por completo de color. Echó un vistazo breve, horrorizado, y luego se giró de golpe, tambaleándose unos pasos antes de doblarse y vomitar con violencia sobre la hierba seca. Harlon lo observó con una comprensión sombría en los ojos. Clem era un buen muchacho, pero aquello estaba por encima de cualquier cosa con la que se hubiera enfrentado. Aldis Puit llegó pocos minutos después, con su pequeño cuerpo rechoncho sudando aún más de lo que exigía el calor implacable de julio. Era un hombre de unos 60 años, perpetuamente nervioso, con los lentes deslizándose a cada rato por su nariz. Apretaba contra el pecho un viejo libro de cuentas de cuero, como si fuese un escudo contra la realidad inquietante del mundo. Miró del pozo al bulto del delantal, con los ojos moviéndose nerviosos, evitando mirar los huesos. Harlon lo observó con atención. La mirada de Puit, sin embargo, se detuvo un instante sobre el papel con el nombre grabado, que Thomas había dejado en el suelo. Algo complejo cruzó su rostro. No solo miedo, sino una chispa fugaz de reconocimiento, sofocada enseguida y reemplazada por una máscara de ignorancia fingida. Harlon lo notó. Él siempre lo notaba. Ignorando el evidente malestar de Puit, Harlon volvió su atención a la caja de hojalata. La tomó con cuidado y comenzó a trabajar el clavo oxidado con los dedos. Con un leve crujido y una lluvia de cera desmenuzada, el sello se abrió. Levantó la tapa. Dentro, acomodados entre capas de tela antigua, húmeda y podrida, había 3 documentos doblados. Los bordes del papel estaban muy dañados por el agua, frágiles y descoloridos, pero el centro seguía siendo milagrosamente legible. Los sacó con movimientos lentos y deliberados,
como si estuviera tocando algo infinitamente frágil. Desplegó el primero, luego el segundo, luego el tercero. Leyó, recorriendo con los ojos la tinta apagada, moviendo apenas los labios mientras descifraba la escritura apretada. No le dijo a los otros lo que había leído. Todavía no. La información era demasiado fuerte, demasiado peligrosa para compartirla a la ligera. Volvió a doblarlos con cuidado, meticuloso, y los guardó en el bolsillo interior del abrigo, cerca del corazón. El peso que sintió fue inmenso, mucho mayor que el peso físico del papel. Esa tarde, cuando el sol se hundía tras la cresta occidental y pintaba el cielo con tonos morados, magullados y naranjas encendidos, Harlon Puit avanzó a través del crepúsculo. No iba a casa, iba a ver a Agnes Derrer. Tenía la sensación de que ella lo estaría esperando, y tenía la sensación de que ella tendría respuestas. Agnes Derrer y la memoria del pueblo. Agnes Derrer vivía en una casa pequeña y cuidadosamente mantenida en el extremo norte del pueblo, cerca de la orilla del arroyo. A sus 78 años, tenía un cuerpo pequeño, casi de pájaro, pero sus ojos, de un azul claro y sorprendente, conservaban una agudeza que desmentía la edad. Había vivido toda su vida en Sears Creek, convertida en un archivo vivo de su historia, sus rumores, sus triunfos y sus tragedias nunca dichas. Su marido, Luther, un hombre bondadoso pero atormentado, había muerto 11 años antes, dejándole una soledad callada y una herencia de palabras susurradas. En los últimos años de su vida, Luther había empezado a beber más de lo debido, y en esas horas pequeñas y desprotegidas de la noche, con la lengua aflojada por el whisky y el remordimiento, había dicho cosas que Agnes pasó los últimos 11 años intentando decidir qué hacer con ellas, si descartarlas como los desvaríos de un hombre borracho o aceptarlas como las verdades terribles que tal vez eran. Harlon llegó al atardecer, cuando los últimos restos de luz aún se aferraban al cielo del oeste. El aire, aunque seguía tibio, había perdido su filo opresivo, reemplazado por el zumbido suave de los grillos y el croar lejano de las ranas junto al arroyo. Cuando se acercó al porche, vio el resplandor tenue de una lámpara a través de la ventana, como una señal acogedora en medio de la penumbra creciente. Golpeó la puerta con suavidad y el sonido resonó apenas en la calma de la tarde. La puerta se abrió casi de inmediato, como si ella hubiera estado esperando justo al otro lado. Agnes estaba enmarcada en la entrada, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro y el rostro surcado por arrugas finas que hablaban de una vida vivida por completo, aunque no siempre con facilidad. Sus ojos, sin embargo, estaban claros y directos, sin rastro de sorpresa al verlo. «Alguacil», dijo, con voz suave, pero firme, con un leve temblor de edad en el timbre. «Lo estaba esperando. Pase, pase. Ya puse el café». Harlon entró, quitándose el sombrero. La casa pequeña estaba impecablemente limpia y olía de forma tenue a hierbas secas y humo de leña. En una mesita del salón, cubierta con encaje, había 2 tazas de café soltando vapor, prueba silenciosa de que Agnes se había adelantado a su llegada. Él se sentó en el sillón gastado que ella le indicó, y los resortes crujieron apenas bajo su peso. Agnes se acomodó en su propia silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en el rostro de Harlon. «Entonces ya oyó hablar del pozo», dijo Harlon, aunque sonó más a confirmación que a pregunta. Agnes asintió lentamente. «Percy pasó corriendo frente a mi casa, gritando como un alma en pena. Luego lo vi a usted caminar con esa expresión que se le pone cuando algo está realmente mal. Y después vi a Thomas Grundy, sentado junto a ese pozo, quieto como una estatua. No hizo falta mucho para unir las piezas. Alguacil, ese pozo siempre tuvo la costumbre de atraer problemas». Hizo una pausa, y su mirada se deslizó hacia la ventana, como si pudiera ver algo más allá del vidrio. «Luther siempre decía que ese pozo era una cosa hambrienta, que siempre tomaba y nunca devolvía nada». Harlon dio un sorbo al café negro y fuerte. Era exactamente lo que necesitaba. «Agnes», empezó en voz baja, «encontramos huesos humanos, varios, y también una caja de hojalata y un nombre grabado en la piedra del fondo». Observó con atención el rostro de ella,
buscando una reacción. Su expresión siguió serena, aunque una sombra leve pareció cruzarle los ojos, el reflejo fugaz de un dolor viejo y conocido. Los Hargrove, dijo, en un susurro apenas audible, pero firme en su convicción. Siempre fueron los Hargrove. Harlon se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Hábleme de ellos, Agnes, de todo lo que recuerde. Y así Agnes Derrer comenzó a tejer una trama de recuerdos, una historia que había permanecido enterrada bajo capas de silencio y ficciones convenientes durante más de 40 años. Habló de Edmund Hargrove, un hombre de fuerza callada y de gran habilidad, que había llegado a Sears Creek en la primavera de 1829. Llegó acompañado de su esposa, Clara, una mujer dulce, de sonrisa amable, y de sus 3 hijos, Nell, una niña de 7 años, despierta y de ojos brillantes, Ruth, una pequeña vivaz de 5, y Davy, un niño de 2 años, inquieto y ruidoso. Edmund era carpintero y constructor de molinos, y sus manos eran capaces de sacar belleza y utilidad de la madera en bruto. Había levantado la mitad de las construcciones del pueblo que seguían en pie en 1874, incluida la misma iglesia cuyo campanario torcido ahora se inclinaba de forma precaria contra el cielo. La gente lo apreciaba y lo respetaba por su oficio y por su manera honrada de ser. Clara, aunque reservada, era conocida por su bondad, por su disposición a ayudar a cualquier vecino que lo necesitara. Sus hijos jugaban junto al arroyo, y sus risas llenaban la hondonada, un sonido de inocencia y alegría que ahora parecía venir de un mundo imposible de recuperar. En todos los sentidos, eran una buena familia, una parte sólida y valiosa de aquella comunidad que apenas estaba comenzando a formarse. Luego, en la primavera de 1833, la familia Hargrove desapareció. Los 5, un domingo, después de la iglesia, simplemente ya no estaban. No fue una desaparición gradual, ni una partida lenta. Fue un vacío repentino, inquietante. No hubo nota, no hubo aviso, no hubo huellas de carreta saliendo del pueblo, no hubo despedidas. Su casa, la que estaba cerca del pozo, fue hallada exactamente como la habían dejado. Los platos del desayuno seguían sobre la mesa, con restos secos de la comida de la mañana pegados en la vajilla. El bordado de Clara, una muestra a medio terminar, seguía en la silla junto a la ventana, con la aguja aún enhebrada. Las pequeñas botas gastadas de Davy estaban junto a la puerta, esperando unos pies diminutos que jamás volverían a llenarlas. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado enteros, en el mismo lugar donde habían intentado echar raíces. La versión oficial, la que había sido construida con cuidado y mantenida con disciplina durante décadas, decía que Edmund tenía deudas. Era un buen hombre, sí, pero quizá no un negociante astuto. La historia sostenía que la familia, aplastada por las cargas económicas, se marchó en mitad de la noche para escapar de los acreedores, buscando un nuevo comienzo lejos de allí, demasiado avergonzada para despedirse. Agnes explicó que esta versión había sido impulsada con especial vehemencia por el reverendo Obadiah Fitch, el ministro del pueblo en aquella época. Fitch, un hombre de porte imponente y una retórica todavía más imponente, no solo era el guía espiritual de Sears Creek, sino también, como resultó después, el hombre que manejaba las finanzas de Edmund y le daba consejos sobre sus tierras y sus tratos. Apenas 3 meses después de la desaparición de la familia, Fitch había presentado documentos transfiriéndose a sí mismo la propiedad de los Hargrove, incluida la casa y el pozo. Dentro del año siguiente, vendió la propiedad a la familia fundadora del pueblo, los Vance, por una suma importante, una operación que se convirtió en la base de gran parte de la riqueza y la influencia que esa familia tendría después. Agnes hizo una pausa. Su mirada volvió a quedarse en la ventana, distante, llena de fantasmas. «Mi Luther», dijo, con la voz más suave ahora, teñida de una tristeza profunda. Lo sabía. Desde el principio supo que algo estaba mal. No era hombre de discursos grandiosos, pero tenía buen olfato para la deshonestidad. Sabía ver a través de las sonrisas correctas y de las palabras piadosas. Intentó decirlo 2 veces. La primera, al propio Fitch, poco después de que los Hargrove desaparecieran. Luther le preguntó, así de claro, ¿por qué un hombre con deudas dejaría atrás sus herramientas, su trabajo a medio hacer, las botas de sus hijos? Según Luther,
Fitch solo lo miró con esos ojos fríos de predicador y le dijo que se ocupara de sus asuntos, que Dios obraba de maneras misteriosas. La segunda vez fue años después, cuando Fitch ya había muerto, y se lo dijo a su sucesor, un hombre joven y sincero que acababa de llegar al pueblo. Para entonces, Luther ya bebía más de la cuenta y hablaba con menos freno. Le dijo a ese nuevo reverendo que los Hargrove no se habían ido, que les había pasado algo terrible, y que Fitch sabía exactamente qué había sido. A la mañana siguiente, continuó Agnes, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro conspirativo. Alguien dejó un cuervo muerto en nuestra puerta. Tenía el cuello torcido y los ojos picoteados. Una advertencia clarísima. Luther no volvió a hablar de ello, no con nadie, pero nunca lo olvidó. Harlon escuchaba, y su mente corría uniendo los fragmentos del relato de Agnes con los documentos que llevaba en el bolsillo interior del abrigo. La escritura fraudulenta, la carta de Edmund al abogado, la confesión incompleta de Fitch. Todo empezaba a unirse en una sola historia espantosa. ¿Qué creía Luther que había ocurrido? ¿Agnes?, preguntó, con la voz apenas audible en la quietud de la habitación. ¿Qué creía de verdad? Agnes volvió los ojos hacia Harlon. El azul claro de su mirada era penetrante y cargado con el peso de décadas de verdad no dicha. Creía que Edmund Hargrove descubrió algo sobre la Tierra, sobre la forma en que Fitch había conseguido tanta de golpe, sobre cómo parecía adquirir propiedades de gente que desaparecía o que caía en desgracia, siempre a un precio muy conveniente. Luther creía que cuando Edmund, por ser un hombre honrado, intentó actuar sobre lo que había descubierto, intentó exponerlo, alguien hizo algo para detenerlo, algo definitivo. Guardó silencio un instante y la respiración se le trabó un poco. Creía que los silenciaron, alguacil, a todos. Entonces, Agnes dijo algo que hizo que la silla bajo Harlon pareciera volverse rígida y helada, como si el aire mismo de la habitación se hubiera endurecido. Fue una revelación que le metió un frío mucho más hondo que cualquier brisa nocturna de verano, una conexión directa con el hallazgo atroz del fondo del pozo. Ella dijo, el nombre de ese pozo, Silas Thorne. Luther mencionó ese nombre una vez, solo una. Fue tarde, muchos años después del cuervo, cuando ya se había rendido y había dejado de intentar que alguien lo escuchara. Estaba medio dormido, murmurando en sueños, y yo ni siquiera estaba segura de que me estuviera hablando a mí. Pero lo oí. Dijo, Silas Thorne construyó ese pozo, y Silas Thorne sabía lo que metieron dentro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de horror no pronunciado, como un eco frío que llegaba desde el pasado. Harlon sintió que algo duro y helado se le cerraba en el estómago. El nombre, los huesos, el pozo, la familia desaparecida, las escrituras fraudulentas, el cuervo muerto, todo estaba conectado, y Agnes Derrer, con su manera discreta y tranquila, acababa de entregarle el primer hilo decisivo de un tapiz muy antiguo y muy oscuro. El silencio de Sears Creek había sido una mentira construida con esmero, y ahora, gracias a un pozo seco y a la memoria de una anciana, esa mentira empezaba a deshilacharse. Justo cuando creíamos haber oído toda la dimensión de la trágica desaparición de la familia Hargrove, las palabras de Agnes Derrer han abierto un capítulo nuevo, todavía más inquietante. El nombre Silas Thorne, susurrado en el sueño de un hombre borracho, ahora resuena desde el fondo de aquel pozo antiguo. ¿Qué creen ustedes que les ocurrió a los Hargrove? ¿Y quién era Silas Thorne? Dejen sus teorías en los comentarios. Sus ideas podrían ayudarnos a completar este rompecabezas escalofriante. Y si esta historia los tiene completamente atrapados, tómense un momento para darle like a este video y suscribirse a Sombras del Sur para más relatos capaces de mantenerlos al borde del asiento. Los documentos de la caja de hojalata Harlon volvió a su oficina, con el peso de las palabras de Agnes apretándole el pecho y mezclándose con el peso físico de los documentos guardados en el abrigo. La pequeña oficina de la cárcel, normalmente un lugar de rutina gris y corriente, ahora parecía cargada de una tensión palpable. La única lámpara de aceite sobre su escritorio proyectaba sombras largas y movedizas, deformando lo conocido y haciendo que las pilas de papeles y los estantes polvorientos parecieran acechar con presencias invisibles. Clem, su joven ayudante, dormía en el catre del fondo, y sus ronquidos suaves contrastaban de forma brutal con el torbellino que agitaba la mente de Harlon. Él
Lo envidió un instante. Envidió esa oscuridad limpia del sueño. Con cuidado, extendió los 3 documentos sobre el escritorio, acomodándolos bajo la luz temblorosa de la lámpara. El papel estaba quebradizo, amarillento por el tiempo y manchado en los bordes por el abrazo húmedo del pozo. La tinta, aunque apagada, seguía siendo legible, prueba de su calidad y de la intención desesperada de quienes la habían escrito. Documento 1. Tomó el primero. Era una escritura de tierras fechada en octubre de 1832, apenas 7 meses antes de que los Hargrove desaparecieran. Afirmaba ser la transferencia de la propiedad Hargrove, incluida la casa, los campos y el pozo, de Edmund Hargrove, al reverendo Obadiah Fitch. Los ojos de Harlon recorrieron el lenguaje formal, la jerga legal que durante décadas había dado apariencia de legitimidad a un acto monstruoso, pero luego se detuvo en la firma del final. Edmund Hargrove sacó un pequeño registro de membresía de la iglesia, encuadernado en cuero, que Agnes le había mostrado antes, un vestigio de los primeros años de Searles Creek, donde figuraba la firma original de Edmund Hargrove cuando se unió a la congregación. Las comparó. La diferencia era brutal, imposible de discutir. La firma del registro eclesiástico era amplia, segura, propia de un hombre acostumbrado a escribir su nombre con convicción, un hombre con educación y propósito. La firma de la escritura, en cambio, era tensa, insegura, casi vacilante, como si la hubiera escrito alguien copiando una firma que no conocía del todo, o, peor aún, alguien firmando bajo una presión extrema, con la mano temblando de miedo o de dolor. Incluso la tinta parecía distinta, un tono más oscuro, como si hubiera sido aplicada con menos cuidado. Aquella no era la firma verdadera de Edmund Hargrove, era una falsificación, una mentira elaborada con precisión para robarle a un hombre su tierra, y tal como ahora parecía, también su vida. La revelación le recorrió a Harlon como una ola helada. La historia oficial sobre deudas y huida empezaba a derrumbarse, pieza por pieza, con una lentitud insoportable. Documento. 2 apartó la escritura, con la mandíbula tensa, y tomó el segundo documento. Era una carta. Su papel estaba todavía más frágil que el de la escritura, y la tinta se corría ligeramente en los bordes dañados por el agua. Iba dirigida a un abogado de Knoxville, Nathaniel Boone Carver, y estaba fechada el 3 de marzo de 1833, apenas 2 semanas antes de que la familia Hargrove desapareciera de Searles Creek. La carta estaba escrita de puño y letra por Edmund Hargrove, con la misma letra fluida y segura que Harlon había visto en el registro de la iglesia. El lenguaje era cuidadoso, formal, y las palabras estaban elegidas con una precisión que delataba a un hombre consciente del peligro que pisaba, un hombre que entendía la gravedad de su situación y trataba de dejar constancia exacta, clara, ordenada. Edmund escribía que había descubierto irregularidades en los registros de tierras de las parcelas de Eastern Ridge, justamente las tierras que el reverendo Fitch había adquirido de manera tan conveniente. Afirmaba que 3 propiedades distintas, además de la suya, parecían haber pasado a manos de Fitch mediante documentos que, según Edmund, no habían sido firmados voluntariamente o que habían sido firmados por personas que luego abandonaron la zona o murieron en circunstancias sospechosas. También escribía que había hablado con el reverendo Fitch para pedirle explicaciones y que Fitch lo había advertido, sin dejar margen para dudas, que dejara el asunto como estaba, insinuando consecuencias graves si no obedecía. Pero Edmund dejaba claro que no pensaba dejarlo correr. Escribía que estaba enviando copias de los documentos relevantes, precisamente los que probaban los fraudes de Fitch, a Carver para que los guardara. Le confiaba al abogado la custodia de esas pruebas, y le pedía que las conservara hasta recibir nuevas instrucciones de él. Era una súplica desesperada por un salvavidas, un grito callado de auxilio de un hombre que sabía que caminaba hacia una trampa. La carta terminaba con la fórmula de cortesía. Su obediente servidor, Edmund R. Hargrove. Harlon se quedó mirando la carta, con la mente girando a toda velocidad. Aquello era el motivo. Edmund Hargrove había descubierto un fraude de tierras amplio y sistemático, organizado por el mismo hombre que predicaba sermones desde el púlpito. Había intentado exponerlo, y al hacerlo, había firmado su propia sentencia de muerte. La carta, un intento desesperado por asegurar justicia, nunca llegó a Knoxville. En lugar de eso,
terminó dentro de una caja de hojalata en el fondo de un pozo, convertida en testimonio mudo de una traición tan profunda que desafiaba toda comprensión. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca. La misma prueba que podía haber salvado a los Hargrove había sido enterrada con ellos, en un giro cruel orquestado por un hombre de Dios. Documento 3. Con el corazón pesado, Harlon tomó el tercer documento. Era el más perturbador de todos. Se trataba de una confesión parcial, escrita con una letra completamente distinta, apretada, nerviosa, casi ilegible en algunos tramos. Había borrones de tinta en varios lugares, como si la mano del escritor hubiese temblado con violencia, o quizá como si lágrimas hubieran caído sobre la página. No tenía fecha. Era un testimonio sin tiempo, nacido de una conciencia atormentada. No estaba firmado con un nombre completo, solo con 2 iniciales, O y F. Harlon contuvo el aliento. Obadiah Fitch, el reverendo, comenzó a leer despacio, con cuidado, descifrando aquellas palabras torturadas. Lo que se hizo no puede deshacerse con esta declaración, pero descubro que ya no puedo cargarlo sin ponerlo por escrito, aunque solo sea para que Dios lo vea, si los hombres no lo ven. A la familia se la llevó a la propiedad del pozo en la noche del 9 de abril, con el pretexto de una reunión con las iniciales S y T para resolver el asunto. S y T les había asegurado que no se les haría daño, que serían enviados al oeste con medios suficientes para empezar de nuevo. Yo le creí. Ojalá no lo hubiera hecho. No vi completo lo que ocurrió junto al pozo. Oí lo que oí. Cuando todo terminó, S y T me dijo que el asunto estaba concluido y que el pozo sería sellado a la mañana siguiente. Dijo que el agua cubriría todo y que en 10 años nadie recordaría el nombre Hargrove. Dijo que los niños estarían con Dios. No he vuelto a dormir sin sueños desde aquella noche. Me digo a mí mismo que fueron enviados al oeste, como se prometió. Cada año que pasa estoy menos seguro de ello. La confesión terminaba ahí. El tercio inferior de la página estaba demasiado arruinado por el agua para poder leerse. La tinta se había deshecho en una mancha oscura e ilegible, pero lo que quedaba era más que suficiente. Los detalles helados, el engaño frío y calculado, la excusa de una reunión, la promesa de un paso seguro hacia el oeste, la frase espantosa de que los niños estarían con Dios, y las iniciales S y T, Silas Thorne, el nombre grabado en la piedra del fondo del pozo, el nombre que Luther Derrer había murmurando en sueños. Harlon permaneció mucho tiempo sentado en silencio en la oficina, mientras la luz vacilante de la lámpara le modelaba el rostro con sombras duras. En su mente se mezclaban el horror y una comprensión sombría. Por fin, las piezas habían encajado, y lo que formaban era una imagen tan oscura y tan depravada que le revolvía el estómago. Un hombre de Dios, una figura central de la comunidad, no solo había organizado un fraude masivo de tierras, sino que también había sido cómplice en el asesinato de una familia entera, incluidos 3 niños inocentes, para cubrir sus huellas, y lo había hecho con la ayuda de una figura siniestra, un hombre llamado Silas Thorne, que parecía especializarse en hacer desaparecer a la gente inconveniente. El peso de todo aquello era enorme, una carga aplastante que se asentó en lo más hondo del alma de Harlon. Había visto los horrores de la guerra, la brutalidad casual de los hombres, pero esto era otro tipo de maldad. Esto era traición, fría, calculada, vestida de piedad y de respetabilidad. Aquella era la oscuridad que se había podrido bajo la fachada educada de un pueblo pequeño, una oscuridad a la que se le había permitido crecer durante décadas, protegida por el silencio y la complicidad. Tomó la pluma. Sus manos estaban firmes, pese al caos que llevaba dentro. Atrajo hacia sí una hoja limpia y comenzó a escribir, con los pensamientos claros y precisos. Redactó una carta al tribunal del condado en Knoxville, solicitando cualquier registro que tuvieran sobre un individuo llamado Silas Thorne, activo en los condados del este de Tennessee entre 1830 y 1835. Necesitaba saber más sobre ese hombre, sobre ese S&T, sobre ese arquitecto del terror. La verdad, una vez desenterrada, exigía ser conocida por completo, sin importar cuán dolorosa fuera ni cuánto pudiera sacudir los cimientos de Church Creek. La larga noche apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el calor opresivo de julio
volvió con más violencia que antes, horneando las calles polvorientas de Sears Creek. Harlon Puit, a pesar de la noche en vela y de las horas pasadas enfrentando los horrores revelados por el pozo, se movía con un sentido renovado de propósito. Sabía que el siguiente paso era peligroso, no en el sentido físico, sino de una forma más insidiosa. Sus instintos, afinados por años de guerra, en los que el enemigo muchas veces llevaba el mismo uniforme que uno, le gritaban que aquello no sería una simple consulta, sería una confrontación, un tanteo directo a los secretos más hondos y mejor guardados del pueblo. La oficina del alcalde, Elias Vance, se encontraba en el edificio más grande y más imponente de la calle principal, una construcción de ladrillo rojo y 2 pisos que contrastaba con dureza contra la madera envejecida de los edificios vecinos. Vance era un hombre que encarnaba la solidez y la ambición de ese edificio. Tenía poco más de 50 años y siempre iba impecablemente vestido, incluso bajo el calor sofocante, con el traje de lino perfectamente limpio y la corbata impecable. Había cultivado un aire de autoridad serena, una dignidad callada que le había servido en su ascenso al poder. Descendía de una de las familias fundadoras del pueblo, y su linaje estaba entretejido con la misma historia de Sears Creek. El nombre de su familia era sinónimo de prosperidad, de estabilidad, de la propia idea de progreso en aquella hondonada adormecida. Llevaba el peso de ese legado con una presencia casi regia, como un hombre que creía de manera absoluta en su derecho natural a mandar. Harlon no le contó todo a Vance. No podía, todavía no. Sabía que revelar la magnitud completa de sus hallazgos, la escritura falsa, la carta de Edmund, la confesión de Fitch, sería como arrojar una cerilla encendida dentro de un depósito de pólvora. Así que eligió un camino más sutil, una maniobra de tanteo diseñada para provocar una reacción y confirmar sus sospechas crecientes. Le dijo únicamente que se habían encontrado restos humanos en el viejo pozo de los Hargrove y que él estaba llevando a cabo una investigación completa sobre el asunto. Mientras hablaba, observó el rostro de Vance con atención extrema, cada músculo, cada mínima alteración de expresión, cada destello que pudiera delatar algo. Vance interpretó la sorpresa muy bien, levantó un poco las cejas, componiendo una expresión calculada de sobresalto moderado. ¿Restos humanos, alguacil? ¿En el viejo pozo Hargrove? Dios mío, qué cosa tan terrible. Sin duda habrá sido un accidente, tal vez un vagabundo, o algún desafortunado que tropezó y cayó en una noche oscura. Su voz era suave, medida, carente de emoción verdadera. Expresó las condolencias apropiadas, ofreció toda su cooperación, y habló del deber del pueblo de asegurar un entierro digno. En todos los aspectos visibles, parecía el retrato perfecto de un líder responsable y preocupado. Pero hubo un instante, solo uno, un instante fugaz, cuando Harlon mencionó la caja de hojalata y los documentos hallados dentro. Algo en los ojos de Vance se volvió completamente inmóvil. La máscara cuidadosamente construida de sorpresa se deslizó apenas por una fracción de segundo y dejó ver no sobresalto, sino una atención fría, casi depredadora. Era la quietud de un depredador que mide una amenaza, una chispa de cálculo gélido que desapareció tan rápido como apareció, reemplazada otra vez por la capa bien ensayada de preocupación cívica. Harlon, con el ojo para el engaño que le había dado la guerra, lo vio, y en ese mismo instante sus sospechas se endurecieron hasta volverse certeza. Por supuesto, alguacil, continuó Vance, recuperando el ritmo terso de su voz. El pueblo cooperará por completo. Es un incidente lamentable, pero estas cosas ocurren en pueblos viejos, ¿no le parece? Quizá algún accidente olvidado de hace décadas. Confío en que será usted minucioso, aunque también discreto. No tiene sentido alarmar a la buena gente de Sears Creek con especulaciones, sobre todo cuando los hechos siguen siendo tan confusos. La implicación era evidente. Investigue. Sí, pero no remueva demasiado. No cabe hondo. No altere el equilibrio delicado del pueblo. Harlon simplemente asintió, con el rostro impasible, sin dejar ver nada. Le agradeció a Vance su tiempo y su cooperación, y luego se marchó, mientras la pesada puerta de roble se cerraba con suavidad a su espalda. Afuera,
En la calle polvorienta, el calor de julio parecía aún más sofocante que antes. Pero no era solo el clima, era el peso de la verdad no dicha. Era la realización helada que acababa de cristalizar en la mente de Harlon. Vance no se había sorprendido, porque Vance, o alguien de su familia, sabía desde hacía mucho tiempo lo que había en ese pozo. Sabía lo que escondía, sabía y dependía de que el pozo siguiera sellado y lleno de agua el mayor tiempo posible, con sus secretos hundidos a salvo bajo la superficie. Cuando el consejo del pueblo había votado por vaciarlo, Vance había sido el más insistente en que lo rellenaran sin más, sin excavación, solo sacar el agua y echar concreto. No había contado con que Thomas Grundy fuera el tipo de hombre que bajaba hasta el fondo y regresaba con algo más que agua. No esperaba que el pozo por fin entregara su verdad. Harlon caminó directamente de vuelta a la casa de Agnes Derrer. El sol estaba alto y golpeaba con fuerza implacable, pero él apenas lo notaba. Encontró a Agnes en el porche, desgranando chícharos con movimientos lentos y rítmicos. Ella levantó la mirada al verlo acercarse, y en sus ojos había una pregunta que él aún no había formulado. «Agnes», empezó Harlon en voz baja y urgente, «la familia Vance. ¿Cuándo llegaron a Sears Creek? Me refiero a los primeros Vance». Agnes se detuvo con una vaina en los dedos nudosos. Pensó un instante, frunciendo la frente, como si rebuscara en un archivo inmenso dentro de su memoria. «El viejo Cornelius Vance», dijo al fin, con voz pensativa. «Llegó en 1831, no mucho después que los Hargrove, pero antes de que desaparecieran. Compró muchas tierras muy rápido. Ya entonces parecía tener bastante capital. Y sí, llegó por la misma época que Silas Thorne». Harlon sintió un sacudón, un choque frío, casi eléctrico, atravesándole el cuerpo. Se quedó inmóvil, mientras las palabras flotaban entre ambos cargadas de implicaciones. «¿Se conocían?», preguntó, casi en un susurro. Agnes asintió despacio. «Eso decía la gente, que se conocían desde Virginia, que vinieron juntos o algo así. Thorne solo estuvo aquí unos pocos años. Era especulador de tierras, siempre comprando y vendiendo, siempre con ese brillo en los ojos que hacía desconfiar a cualquiera. Y luego se fue, desapareció como humo. Nadie supo nunca con certeza a dónde fue. Pero Cornelius Vance se quedó y construyó este pueblo, o al menos construyó aquí su fortuna. Y nadie hizo demasiadas preguntas sobre de dónde había salido su dinero, ni cómo logró quedarse con tanta tierra tan rápido, sobre todo después de que la propiedad Hargrove quedara disponible. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Silas Thorne, el hombre que había llevado a la ruina a la familia Hargrove, el nombre grabado en la piedra del fondo del pozo, y Cornelius Vance, patriarca de la familia más poderosa del pueblo, llegando junto a Thorne y beneficiándose directamente del crimen que Thorne había cometido. Elias Vance, el alcalde actual, no estaba protegiendo solo el buen nombre del pueblo, estaba protegiendo el legado de su familia, un legado construido sobre sangre y mentiras, cultivado con cuidado durante más de 40 años. El peso del apellido Vance se sintió entonces como un sudario, cubriendo una verdad demasiado espantosa para mirarla de frente. Harlon supo, con una certeza helada, que ya no estaba solo investigando un asesinato, estaba desenterrando los mismos cimientos de Sears Creek, y esos cimientos estaban podridos hasta el centro. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Sears Creek se hace aún más profundo. La conexión entre Silas Thorne y la familia Vance proyecta una sombra larga y oscura sobre el apellido más respetado del pueblo. ¿Cuál creen que fue el verdadero papel de Cornelius Vance? ¿Fue cómplice o apenas un beneficiario de un crimen espantoso? Déjennos sus opiniones en los comentarios. La verdad está empezando a salir a la luz y necesitamos su ayuda para desenredarla. Y no olviden darle like a este video y suscribirse a Sombras del Sur para no perderse ni un solo detalle escalofriante de este misterio que sigue desplegándose. La respuesta, desde Knoxville. Los días que siguieron avanzaron con una lentitud insoportable. Cada uno venía cargado del calor opresivo y de la tensión muda que ahora impregnaba Sears Creek. Harlon Puit, sin embargo, se encontró en un estado extraño de alerta elevada, con los sentidos afilados y la mente trabajando con una precisión metódica
e incansable. Había enviado su carta al tribunal del condado en Knoxville, una solicitud sencilla pidiendo información sobre Silas Thorne, pero la espera era exasperante. Sabía que la verdad, una vez removida, tenía la costumbre de atraer atención y de despertar otros secretos dormidos desde hacía demasiado tiempo. 10 días después, por fin llegó una respuesta. Era un sobre grueso con el sello oficial del Tribunal del Condado de Knoxville. Harlon lo abrió con una anticipación sombría. Dentro no había un solo documento, sino varios. El primero era una respuesta formal a su consulta, confirmando que en sus archivos figuraba un Silas Thorne. El segundo era un conjunto de escrituras de tierras, transferencias de propiedad y documentos legales, todos con el nombre de Thorne, fechados aproximadamente entre 1828 y 1836. Sí, efectivamente había sido un especulador de tierras y corredor de escrituras que operaba en 4 condados del este de Tennessee y del suroeste de Virginia. Los registros mostraban un patrón. Thorne adquiría propiedades, muchas veces a personas en dificultades económicas, a familias que acababan de sufrir una pérdida, o, de manera más inquietante, a personas que simplemente parecían esfumarse. En el papel, todas sus transacciones eran legalmente impecables, pero la rapidez y la frecuencia con que revendía esas tierras, a menudo con ganancias considerables, despertaban una sospecha callada que nadie parecía querer pronunciar. Pero lo más llamativo era la manera abrupta en que terminaba su rastro documental. Después de 1836, Silas Thorne dejaba de aparecer en cualquier registro oficial. No había certificado de defunción, no había aviso de partida, no había nuevas transacciones, simplemente desaparecía, dejando detrás de sí una estela de negocios rentables y profundamente inquietantes. 2 días más tarde, llegó una segunda carta. Esta era menos formal y estaba dirigida directamente al alguacil Harlon Puit, en Sears Creek. La enviaba un antiguo registrador de circuito de Knoxville llamado Bartholomew Finch, que se había enterado de la consulta de Harlon por medio de un colega. Finch era un hombre meticuloso que había pasado la vida revisando libros de cuentas polvorientos y documentos antiguos. Tenía una memoria larga y una lista todavía más larga de preguntas sin respuesta. Escribía que el nombre Silas Thorne siempre le había producido inquietud. Recordaba rumores, comentarios en voz baja que habían circulado en el ambiente legal durante la década de 1830 sobre los métodos de Thorne. Había habido averiguaciones informales, decía, indagaciones discretas por parte de 2 alguaciles de distintos condados, ambos sospechando que Thorne estaba implicado en fraude de tierras, firmas falsificadas y desapariciones de familias que se habían atrevido a disputar sus prácticas, pero nunca se presentaron cargos. Las familias, escribía Finch con una brevedad escalofriante, simplemente dejaban de discutir. Thorne, al parecer, tenía una manera muy efectiva de hacer desaparecer los problemas. Finch cerraba su carta expresando una esperanza silenciosa, que la investigación de Harlon pudiera, por fin, arrojar luz sobre una oscuridad que llevaba décadas persiguiendo su memoria profesional. La tercera carta llegó una semana después, sin haber sido solicitada, en un sobre fino con dirección de retorno, en Bristol, Virginia. Era de una mujer llamada Dorothea Taft. Ella escribió que había visto el aviso de la investigación, el cual le había llegado por medio de un abogado itinerante que solía pasar por los juzgados. Tenía 71 años, escribió, y guardaba información sobre Silas Thorne desde hacía 40 años, esperando que por fin alguien preguntara por él. Harlon leyó la carta de Dorothea Taft con una mezcla creciente de asombro y temor. Ella explicaba que Silas Thorne era primo de su madre, un pariente lejano, sí, pero uno cuya reputación había proyectado una sombra larga y oscura sobre toda la familia. Lo describía como un hombre de gran capacidad, inteligente, encantador y persuasivo, pero completamente desprovisto de conciencia. Era, según escribió, un hombre que no veía personas,
sino obstáculos u oportunidades. Confirmaba también los rumores sobre sus negocios con tierras, los susurros sobre familias que desaparecían. Recordaba con nitidez una conversación que había escuchado por accidente cuando era una niña, un intercambio en voz baja entre Thorne y su tío, una conversación que no debía haber oído. Thorne había hablado de cabos sueltos en Tennessee, de problemas que necesitaban resolverse, y había mencionado, casi al pasar, el apellido Hargrove. Dorothea escribió que su familia siempre había creído que Thorne no desapareció sin más después de 1836. Creían que se reinventó, que tomó otro nombre y comenzó de nuevo en otro lugar, despojándose de su pasado como una serpiente se desprende de la piel. También expresó un deseo profundo, sostenido durante toda su vida, saber qué había sido realmente de él y qué había sido de la familia Hargrove de Sears Creek, Tennessee. Terminó la carta con una súplica. Si encuentra algo concluyente, alguacil, algo que por fin pueda traer paz a esas pobres almas, por favor, hágamelo saber. Soy una mujer vieja y me gustaría mucho conocer la verdad antes de encontrarme con mi creador. Harlon permaneció sentado ante su escritorio, con las 3 cartas desplegadas frente a él, cada una como una pieza de un mosaico espantoso. La imagen estaba ya casi completa. Silas Thorne no era solo un nombre grabado en un pozo, era un fantasma, un espectro de codicia y violencia, un hombre que había dejado a su paso familias desaparecidas y tierras robadas a través de 2 estados, y había llegado a Sears Creek junto a Cornelius Vance, el patriarca de la familia más poderosa del pueblo. La conexión era innegable. El hada llamó a Clem a su oficina. El joven ayudante tenía el rostro cansado, pero estaba alerta. Harlon puso las cartas sobre la mesa y le explicó su contenido, observando cómo Clem empalidecía con cada revelación. «Ese Silas Thorne», murmuró por fin Clem, con voz delgada. «Era un monstruo, alguacil. Era un hombre». «Clem», corrigió Harlon, con dureza. «Un hombre que eligió convertirse en monstruo, y contó con la ayuda de un hombre de Dios, y también con la de un hombre que acabaría siendo el fundador de la familia más respetada de este pueblo». Harlon volvió la vista a las cartas, deteniéndose especialmente en la súplica de Dorothea Taft por conocer la verdad. Supo, con una certeza que se le asentó en lo más hondo de los huesos, que la verdad estaba a punto de salir por completo a la luz y que sacudiría Sears Creek hasta sus mismos cimientos. El pozo ya había entregado sus secretos. Ahora les tocaba a los vivos enfrentarlos. Mientras Harlon mantenía aquella correspondencia sombría con Knoxville, Thomas Grundy, fiel a su naturaleza metódica, y siguiendo instrucciones explícitas de Harlon, había estado excavando con cuidado el fondo del pozo drenado. El hallazgo inicial de huesos había sido apenas el comienzo. Thomas, con una determinación callada, casi reverente, comenzó a retirar de forma sistemática las piedras planas que formaban el fondo del pozo, tamizando la tierra compactada y el sedimento que había debajo. Era un trabajo lento, agotador y minucioso, realizado bajo la mirada vigilante y nerviosa del ayudante Clem Wafford, quien, a pesar del terror inicial, había encontrado dentro de sí una sombría resolución para ayudar. Aparecieron más restos. Cada día, Thomas salía del pozo con el rostro endurecido, cargando otro paquete de fragmentos óseos, otra pieza más de aquel rompecabezas espantoso. Cuando la excavación terminó, tras casi una semana de labor extenuante, había 6 conjuntos completos o casi completos de restos humanos colocados arriba, junto al borde del pozo. 5 coincidían con la descripción de la familia Hargrove: un hombre, una mujer y 3 niños de distintas edades. Sus pequeños huesos delicados eran un testimonio desgarrador de su inocencia. Pero había uno más. El 6º conjunto pertenecía a un hombre adulto, claramente más grande que Edmund Hargrove, cuya estructura ósea sugería una persona de gran estatura y fuerza. Sus huesos eran más gruesos, más pesados. Había señales de fracturas antiguas ya soldadas en ambos antebrazos, lesiones viejas que apuntaban a una vida de trabajo duro, o quizá de peleas frecuentes. Era un hombre de lucha, o alguien dedicado a una labor que exigía gran fuerza física. El detalle más inquietante, sin embargo, estaba en la parte posterior del cráneo. Un único golpe devastador, compatible con un objeto contundente, que claramente había sido la causa de su muerte. Eso cambiaba todo. El 6º hombre del pozo
No era una víctima en el mismo sentido que los Hargrove. Era el hombre que había puesto allí a los otros. Y luego, a él también lo habían puesto allí. La confesión parcial firmada con las iniciales O.F. empezó a leerse de otra manera, bajo esta nueva y terrible luz. Esas iniciales ya no parecían las de un testigo pasivo, ni las de un simple cómplice. Pertenecían a alguien que, al final, había decidido hacer lo único que quedaba por hacer: ejecutar una espantosa justicia final. Mientras Thomas seguía trabajando y cribando la tierra bajo las piedras, hizo otro hallazgo. Metido en una grieta estrecha revestida de arcilla, casi perfectamente conservado, apareció un pequeño bolso de cuero. Había sobrevivido de algún modo a las décadas de humedad, en parte por la composición arcillosa del suelo, que había creado una especie de sello protector, y en parte porque estaba encajado dentro de un recipiente mayor de hojalata oxidada, que lo había protegido del peor de la humedad. El cuero estaba rígido y quebradizo, pero seguía entero. Dentro del bolso, envuelto cuidadosamente en una pieza de tela aceitosa, había un paquete de documentos aún más antiguos que los encontrados en la primera caja de hojalata. Eran registros de transferencia de tierras, 6 en total, fechados a finales de la década de 1820. Todos llevaban firmas que, para un ojo atento, no coincidían del todo con la temblorosa vacilación propia de una firma hecha libremente. Eran los documentos que Edmund Hargrove había estado investigando, la prueba del fraude sistemático de tierras de Silas Thorne. Y luego, entre aquellos papeles, Thomas encontró algo más: un relicario de oro, ennegrecido por el tiempo y por la humedad de la tierra, pero que aún conservaba un brillo tenue. Era una pieza delicada, claramente querida por alguien. Thomas la abrió con cuidado, pero las bisagras diminutas estaban tomadas por el óxido, y los retratos en miniatura de su interior se habían deshecho hacía mucho en polvo. En la parte trasera, sin embargo, aún podía leerse con claridad, a pesar de la suciedad, un grabado pequeño y elegante: E.H. para C.H. 1828. Edmund para Clara, el año de su boda. Harlon sostuvo el relicario en la palma de la mano. El metal frío contrastaba con el calor ardiente del día. Lo giró una y otra vez, mientras el pulgar seguía la inscripción ya desvaída. Aquello no era solo una prueba, aquello era un vínculo tangible con las vidas que habían sido arrancadas con brutalidad. Un pequeño objeto íntimo de su amor, de sus esperanzas, de sus sueños. Era un recordatorio de que detrás de los hechos fríos del fraude y del asesinato hubo personas reales, una familia real a la que le robaron la vida. El relicario, pequeño y discreto, cargaba con todo el peso de aquella tragedia. Después, con resolución sombría, Harlon dirigió su atención hacia Aldis Puit. No fue a su casa como vecino, haciendo preguntas, como quizá habría hecho una semana antes. Fue como alguacil, armado con el peso completo y aterrador de la verdad. Caminó hasta la pequeña y sencilla casa de Puit, en las afueras del pueblo, levantando polvo con cada paso firme. Golpeó la puerta con un toque seco y autoritario. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Nada. Probó el picaporte. Estaba cerrado. Harlon retrocedió un paso y recorrió la casa con la mirada. Las ventanas estaban oscuras, las cortinas corridas. Sobre el lugar pesaba una quietud leve, pero inquietante, un silencio que no hablaba de ausencia, sino de abandono. Y supo, con esa certeza particular y helada que solo tiene un hombre que ha estado en guerra y ha aprendido a distinguir entre coincidencia y diseño, que Puit se había ido. Se volvió hacia Clem, con voz plana. «Derríbala». Clem, aunque todavía nervioso, había encontrado un nuevo acero en la espalda. Asintió, respiró hondo y con una patada poderosa hizo saltar el marco de la puerta y lanzó la cerradura por los aires. Entraron. La casa estaba vacía, no solo desocupada, vaciada. El escritorio de Puit, normalmente cubierto de libros y papeles, estaba limpio. Sus archivos, los registros minuciosos de las transacciones de tierras en Sears Creek, habían desaparecido. 3 días de correo seguían sin recoger en el suelo, bajo la ranura de la puerta, testimonio silencioso de una fuga apresurada y desesperada. Alguien le había advertido, alguien le había dicho que huyera, y Harlon supo, con una certeza escalofriante, que se le asentó en los huesos, exactamente quién había sido. La red de complicidad llegaba mucho más lejos y mucho más arriba de lo que había imaginado al principio. La verdad
una vez desenterrada, estaba comenzando a dejar al descubierto las raíces mismas del poder en Thirst Creek, y el hombre que estaba en la cima de ese árbol, Elias Vance, estaba a punto de enfrentar un ajuste de cuentas. Harlon Puit entró en la oficina del alcalde Elias Vance sin llamar. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro con un golpe sordo, revelando a Vance sentado detrás de su gran escritorio de caoba pulida, aparentemente concentrado en una pila de papeles. El aire del despacho estaba cargado con el olor a tabaco caro y con la tensión muda que llevaba días acumulándose. Vance levantó la vista. Su expresión estaba cuidadosamente neutral, pero Harlon percibió la sutil rigidez en torno a sus ojos, el casi imperceptible apretar de su mandíbula. Vance lo había estado esperando. Aquello era el clímax de un horror de 40 años, escenificado bajo el calor sofocante de un verano en Tennessee. Vance no había huido. Huir habría sido admitir la culpa, una confesión pública que habría derrumbado el edificio cuidadosamente construido de su vida. Elias Vance había pasado toda su existencia siendo el hijo de un fundador, el pilar de la comunidad, el hombre cuyo nombre figuraba en una placa de la iglesia y cuyo retrato colgaba en el ayuntamiento. Estaba demasiado ligado a aquel lugar, demasiado unido a su historia y a su imagen de respetabilidad como para sobrevivir en otro sitio. Su orgullo, su identidad misma, estaban atados a Thirst Creek. No podía huir. Harlon cerró la puerta tras de sí. El clic del pestillo resonó con fuerza en el silencio repentino. No se sentó. Permaneció de pie frente al escritorio, erguido, con la mirada fija, mientras el relicario de oro, grabado con EH para CH 1828, pesaba como una piedra fría dentro del bolsillo de su abrigo. Aldis Puit ha desaparecido, alcalde, dijo Harlon en tono seco, sin acusación, como quien enuncia simplemente un hecho. Los ojos de Vance se estrecharon apenas. Ah, sí, qué pena. Aldis era un secretario diligente, aunque algo tímido. Quizá decidió retirarse. Ya sabe, el calor puede ser duro para un hombre de su edad. Su voz seguía siendo suave, serena, perfecta en el arte de esquivar. Su escritorio estaba vacío, sus archivos habían desaparecido, y llevaba 3 días sin recoger el correo. Continuó Harlon, igual de parejo. No se retiró, alcalde. Huyó, y alguien le avisó. Vance se reclinó en la silla, con una sonrisa apenas visible, asomándole en los labios. «Alguacil, me parece que está usted haciendo demasiadas suposiciones. Tal vez Aldis simplemente dejó todo en orden antes de marcharse. No todo el mundo deja desorden al irse. El sexto esqueleto, alcalde», prosiguió Harlon, ignorando la maniobra de distracción. «Encontramos un sexto esqueleto en el pozo. Un hombre adulto, grande, muerto por un único golpe en la parte posterior de la cabeza. Y también encontramos un bolso de cuero dentro. Había registros de tierras, todos con firmas falsificadas, y un relicario grabado con EH para CH 1828. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas, cada una como un golpe de martillo contra la fachada tan cuidadosamente levantada por Vance. También hallamos una confesión parcial firmada con OF, además de cartas de Knoxville que confirman el historial de Silas Thorne como especulador de tierras, un hombre que hacía desaparecer familias, y una carta de su prima, Dorothea Taft, que recuerda haberlo oído mencionar a los Hargrove. Por primera vez, la compostura de Vance empezó a romperse. La leve sonrisa desapareció. En sus ojos, por lo general tan serenos, apareció un destello parecido al miedo, rápidamente cubierto por una ira dura y fría. «Ha estado usted muy ocupado, alguacil, desenterrando fantasmas, levantando polvo sobre historias antiguas. ¿De verdad cree que esta es la mejor forma de emplear su tiempo? ¿Revolver asuntos que llevan enterrados décadas? La verdad no caduca, alcalde», respondió Harlon, con la voz endureciéndose. «Y la verdad es que su padre, Cornelius Vance, llegó a Thirst Creek junto a Silas Thorne. Su familia adquirió las tierras Hargrove del reverendo Obadiah Fitch, que las había conseguido mediante una escritura fraudulenta, y esas tierras quedaron libres de sus antiguos dueños
por obra de Silas Thorne, con la complicidad de un hombre de Dios. Su familia levantó su fortuna sobre esas tierras, alcalde, sobre sangre y mentiras. Vance golpeó el escritorio con el puño, y el sonido seco estalló en toda la habitación. Mi padre fue un hombre respetado. Construyó este pueblo, trajo prosperidad. No tuvo nada que ver con los negocios miserables en los que estuviera metido Thorne. La voz ya no era controlada. Se elevaba, dejando ver el miedo crudo que había debajo. Él lo sabía, ¿verdad?, apretó Harlon, acercándose un paso al escritorio, con la voz baja y cargada de intensidad. Sabía lo que hizo Thorne, sabía lo que hizo Fitch, sabía que los Hargrove no se habían marchado sin más, sabía que fueron asesinados, y eligió beneficiarse de ello. Eligió construir su fortuna sobre sus tumbas, eligió mantener el pozo sellado, mantener la verdad enterrada, proteger su nombre y su legado a costa de la justicia, a costa de vidas inocentes. Vance se puso en pie de golpe. Tenía el rostro enrojecido y los ojos encendidos. Mi padre era un hombre de negocios. Vio una oportunidad. No estuvo presente en ningún incidente desafortunado. Simplemente adquirió una propiedad que estaba legalmente disponible. Ahora gritaba. La voz se le quebraba por la furia desesperada. «¡No tiene pruebas! ¡No tiene testigos! Todos los involucrados están muertos, excepto los huesos». «Alcalde», dijo Harlon, con una voz que cortó la explosión de Vance como un bisturí. «Y los documentos, y la memoria de una anciana que se negó a olvidar, y la conciencia de un hombre que escribió una confesión, aunque solo fuera para Dios». Se detuvo un segundo, dejando que el peso de sus palabras cayera por completo. «Y usted, alcalde, usted lo sabía. Vigiló ese pozo durante 40 años. Quiso que lo rellenaran, no que lo excavaran. Avisó a Aldis Puit. Usted es cómplice». Vance volvió a dejarse caer en la silla. Los hombros se le hundieron. La lucha se le fue del cuerpo. El rostro se le había vuelto pálido, y los ojos vacíos. De pronto parecía viejo, derrotado. La fachada cuidadosamente sostenida se había venido abajo, y debajo solo quedaba un hombre culpable y aterrorizado. Miró a Harlon con los ojos perdidos, como si no estuviera viendo al alguacil, sino a los fantasmas del pasado, a las sombras de la familia Hargrove, a los ojos fríos y acusadores de Silas Thorne. «Yo nunca le hice daño a nadie, alguacil», dijo Vance, en un susurro apenas audible, sin el menor rastro de su antigua arrogancia, cargado ahora de un cansancio profundo y helado. «No personalmente, pero tampoco detuve nada, y a veces me pregunto cuánto cambia eso. En realidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una admisión fantasmal de complicidad pasiva, de una falla moral que había permitido que un crimen monstruoso permaneciera impune durante décadas. Harlon lo miró, no con triunfo, sino con una tristeza honda e inquietante. Vance no era un monstruo como lo había sido Silas Thorne, ni siquiera como lo había sido el reverendo Fitch. Era algo, en cierto sentido, todavía más perturbador. Un hombre que heredó un crimen, decidió que el precio de la justicia era demasiado alto y pasó su vida administrando las consecuencias, enterrando la verdad cada vez más hondo hasta que la propia tierra se rebeló. Harlon metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un par de esposas. El metal frío brilló bajo la luz de la lámpara. «Elias Vance», dijo, con voz firme y oficial, «queda usted arrestado por obstrucción a la justicia y conspiración para ocultar un crimen capital». Vance no opuso resistencia, simplemente extendió las muñecas, con la mirada fija en un punto distante e invisible. Era una acusación frágil. Harlon sabía que quizá no se sostendría. Los crímenes tenían 40 años, los responsables directos estaban muertos, y el apellido Vance seguía pesando mucho en el condado. Ambos lo sabían, pero Harlon presentó los cargos de todos modos. La verdad, una vez desenterrada, exigía lo que le correspondía, por imperfecta que fuera la justicia. El silencio de Sears Creek se había roto, y el ajuste de cuentas, por fin, había comenzado. En las semanas que siguieron a la confrontación entre Harlon Puit y Elias Vance, la verdad sobre la familia Hargrove y el viejo pozo empezó a deshacerse y a recomponerse, del modo en que siempre lo hacen las verdades enterradas durante 40 años, no de forma limpia, no de una sola vez, sino en fragmentos, cada uno más difícil de asimilar que el anterior. El shock inicial
dio paso a un proceso lento y doloroso de digestión, a una especie de ajuste de cuentas colectivo que se extendió por cada rincón de Sears Creek. Los restos, cuidadosamente exhumados del pozo, fueron llevados a Knoxville para ser examinados formalmente por un médico, el Dr. Alistair Finch, un hombre de ciencia y de experiencia sombría. Su informe, redactado con una profesionalidad distante que contrastaba con el horror de lo que contenía, confirmó las sospechas de Harlon. 5 de los 6 conjuntos de restos coincidían con un grupo familiar, un hombre, una mujer y 3 niños de distintas edades. El sexto, sin embargo, correspondía a un adulto de complexión poderosa. El Dr. Finch señaló las fracturas antiguas ya curadas en los antebrazos, indicio de una vida marcada por la violencia física, y, de manera aún más escalofriante, el único golpe devastador en la parte posterior del cráneo, que había sido la causa de muerte. Aquello era decisivo. El sexto hombre del pozo no era una víctima en el mismo sentido que los Hargrove. Era el perpetrador, el instrumento de su muerte, y luego alguien, a su vez, lo había colocado allí. La confesión parcial de Obadiah Fitch, firmada con OF, comenzó a leerse de otra manera bajo esa nueva luz espantosa. Esas iniciales no correspondían a un testigo pasivo, ni a un hombre simplemente arrepentido de haber sido cómplice. Pertenecían a alguien que, al final, había decidido hacer lo único que le quedaba, impartir una justicia final y terrible. El reverendo Fitch, el hombre de Dios, no solo había confesado su culpa, había actuado sobre ella, había matado a Silas Thorne, el monstruo que él mismo había soltado, y luego lo había enterrado junto a sus víctimas, sellándolos a todos en el abrazo oscuro del pozo, y cargó con ese secreto espantoso durante 18 años, hasta morir de fiebre en 1851, y nadie, ni una sola alma en Sears Creek, había sabido jamás lo que hizo, ni por qué el sonido del viento sobre un pozo bastaba para hacerlo salir de una habitación con el rostro pálido y demacrado. El fiscal del condado, un hombre llamado Jeremiah Blackwood, revisó el caso. Las acusaciones contra Elias Vance, obstrucción de justicia y conspiración para ocultar un crimen capital, eran débiles, tal como Harlon había sospechado. Vance fue liberado bajo palabra mientras continuaba la revisión legal. Los cargos no avanzaron con rapidez. Tal vez no avanzarían nunca. Los crímenes tenían 40 años, los responsables directos estaban muertos, y el apellido Vance, pese a todas las revelaciones, seguía teniendo un peso enorme en el condado. Harlon ya lo sabía desde el principio. Aún así, había presentado los cargos, no por garantizar una condena, sino por principio, por dejar constancia, por la verdad. Agnes Derrer, cuando escuchó el relato completo de lo encontrado, los 6 esqueletos, la identidad de Silas Thorne, la nueva interpretación de la confesión de Fitch, permaneció sentada durante mucho tiempo en silencio. Estaba en el porche, el mismo lugar donde había compartido sus recuerdos con Harlon, con las manos unidas sobre el regazo. Una fatiga profunda se posó sobre ella, pero también una extraña paz serena. Entonces habló, con una voz suave, pero clara. Luther lo sabía, dijo, con la vista perdida en el aire vibrante de calor sobre el arroyo. Solo que no lo sabía todo, y creo que no saberlo todo fue la única misericordia que nos tocó a algunos. Sus palabras fueron una reflexión punzante sobre el peso de la verdad y el consuelo frágil de la ignorancia. La gente de Sears Creek reaccionó como reacciona siempre la gente de los pueblos pequeños cuando se enfrenta a revelaciones devastadoras sobre su propia historia, con un espectro que iba desde el dolor genuino hasta la negación furiosa, pasando por esa forma extraña de negociación interior de quienes prefieren una mentira cómoda a una verdad insoportable. Estaban los más viejos, los que habían conocido a los Hargrove, los que se habían sentado junto a Edmund y Clara en la iglesia, los que habían compartido comidas con ellos, los que habían visto a sus hijos jugar en las calles polvorientas. Esas personas lloraron con una crudeza atravesada por una culpa insoportable, por la vergüenza de haber aceptado durante tantos años la historia conveniente de la fuga nocturna por deudas. Sus recuerdos, antes reprimidos, regresaron con fuerza, pintando la imagen vívida de una familia querida que les había sido robada. Luego estaban los negadores, los que se aferraban con rabia a la vieja versión, los que susurraban que Harlon Puit estaba sembrando problemas, que Agnes Derrer
Era una anciana senil, que aquellos huesos seguramente pertenecían a un viejo enterramiento indígena. Cualquier cosa que les permitiera evitar la verdad espantosa de que su pueblo, sus mismos cimientos, se habían levantado sobre una mentira. Temían el derrumbe, la fractura de la paz artificial que habían sostenido durante tanto tiempo. Y, por último, estaban quienes intentaban negociar con la verdad, quienes buscaban alguna forma de encajar ese horror recién descubierto dentro de su visión del mundo, sin desarmarla por completo. Hablaban de la locura de Fitch, de la maldad de Thorne, de la herencia desafortunada de Vance, cualquier cosa que les permitiera alejar de sí mismos la complicidad colectiva, las décadas de silencio que habían dejado pudrirse el horror bajo la superficie. El Consejo del Pueblo, después de largas discusiones y más de una disputa acalorada, se reunió para decidir qué hacer con los restos de los Hargrove. Hubo propuestas de enterrarlos en silencio, de volver a taparlo todo y olvidar. Pero Harlon, con el apoyo callado de Agnes y de unas pocas personas valientes, defendió con pasión la necesidad de un entierro digno, de un reconocimiento público de sus vidas y de su final trágico. Tras muchas deliberaciones, se decidió que la familia Hargrove recibiría un entierro formal en el cementerio del pueblo, con lápidas pagadas por suscripción pública, un pequeño acto colectivo de expiación. La ceremonia se celebró en una tarde sofocante de agosto. Casi todo Sears Creek asistió, avanzando en una procesión silenciosa y sombría hacia el cementerio. Fue algo callado, pesado. El aire estaba cargado de emociones no dichas, dolor, culpa, vergüenza y una sensación inmensa de pérdida. No todos los presentes acudieron por culpa. Algunos fueron movidos por algo más simple y más importante: el deseo de ser testigos, de dar testimonio de la verdad, de reconocer las vidas que habían sido arrebatadas, de ofrecer por fin, después de 40 años, a la familia Hargrove la dignidad de un entierro adecuado. El silencio del pueblo ya no era una conspiración, era un momento compartido de dolor colectivo y profundo. La verdad, una vez enterrada, había encontrado por fin su lugar de descanso, no en las profundidades oscuras de un pozo, sino en la memoria colectiva de un pueblo transformado para siempre. El verano de 1874 fue apagándose en un otoño fresco y claro, y con él, el golpe inmediato y brutal de las revelaciones del pozo empezó a transformarse en un dolor más silencioso y más duradero. La vida en Sears Creek, aunque irrevocablemente alterada, encontró un ritmo nuevo, teñido de una melancolía profunda y de una incomodidad persistente. Elias Vance, con la reputación destruida y la autoridad irreparablemente socavada, renunció al cargo de alcalde 3 meses después de su arresto. Los cargos legales, tal como Harlon había anticipado, terminaron siendo retirados por falta de responsables vivos y por el simple peso del tiempo transcurrido. Pero la consecuencia social se convirtió en una forma de justicia más efectiva que cualquier sentencia. Vendió su propiedad, precisamente la tierra que su familia había adquirido de Fitch, y abandonó Sears Creek en noviembre de 1874. Nadie dejó constancia de a dónde fue. Simplemente desapareció, igual que Silas Thorne antes que él, dejando detrás solo el eco de un apellido que antes significaba poder y que ahora quedaba para siempre manchado por la complicidad. Aldis Puit nunca fue encontrado. Desapareció por completo, tragado por el paisaje inmenso y anónimo de la América de posguerra. Su huida quedó como una confirmación muda y demoledora de lo que sabía y de lo mucho que temía. Thomas Grundy, el modesto cavador de pozos, que sin querer había desenterrado el secreto más oscuro del pueblo, recibió una oferta de reconocimiento por parte del condado. La rechazó, con el rostro impasible. «Yo solo hice mi trabajo», dijo, con voz áspera. «Bajar a un pozo es la parte normal de mi mañana». Siguió trabajando como cavador de pozos durante otros 18 años, con las manos fuertes, la mirada firme y la marca invisible de lo que había visto en las profundidades. Era un hombre que entendía la tierra, sus secretos y la dignidad silenciosa del trabajo honesto. Agnes Derrer vivió hasta los 84 años. Conservó la mente lúcida y la memoria clara hasta sus últimos días. En el registro de la iglesia quedó anotado que murió pacíficamente mientras dormía,
en la primavera de 1880, rodeada por la calma familiar de su pequeña casa. Entre sus cosas, cuidadosamente guardada dentro de su vieja Biblia, apareció una única hoja de papel. En ella había escrito, con su letra cuidada y ligeramente temblorosa: Luther tenía razón. Hizo falta que el agua se fuera para que la verdad subiera. Espero que él lo sepa. Era un último testimonio, doloroso y hermoso, de la intuición de su marido y de su propia fe persistente en el poder de la verdad. Harlon Puit siguió siendo alguacil de Thirst Creek hasta 1881, cuando se retiró por la pérdida progresiva de la vista, consecuencia de sus heridas de guerra y de incontables horas inclinándose sobre documentos viejos a la luz de una lámpara. Nunca volvió a hablar en público del caso Hargrove después de 1874, pero quienes lo conocieron, quienes vieron el cambio silencioso en sus ojos, dijeron que conservó sobre su escritorio el relicario de oro, el que llevaba grabado EH para CH, 1828, hasta el día de su muerte. Si lo guardaba como recordatorio de la oscuridad que había desenterrado, o como penitencia por décadas de silencio, o quizá como un homenaje íntimo a las vidas que al fin había logrado llevar al descanso, nunca lo explicó. Era su secreto, un compañero silencioso para los recuerdos que cargaba. El pozo Hargrove, testigo mudo de tanto horror, fue rellenado con concreto y sellado con una piedra plana, sencilla, sin adornos. Sobre esa piedra, por sugerencia de Harlon, el pueblo hizo grabar una sola frase, austera y definitiva: aquí estuvo el pozo, aquí descansa la verdad. La piedra permaneció allí durante décadas, convertida en un monumento discreto a una tragedia olvidada. Mucho después de que los hechos de 1874 se desvanecieran de la memoria viva, mucho después de que muriera la última persona que recordaba a los Hargrove, los niños seguían acercándose para leer la inscripción. Preguntaban a sus padres qué quería decir, con esa curiosidad inocente propia de la infancia, y los padres, que ya no conocían la historia completa, que solo habían heredado fragmentos rotos de la verdad, solían encogerse de hombros y decir: es solo algo viejo, no te preocupes. Pero la piedra seguía allí, porque la verdad, una vez que recibe nombre, lugar y fecha, no vuelve simplemente a la oscuridad, permanece, como un susurro callado en el viento, como una sombra en el rabillo del ojo, como una alteración sutil en la misma textura de un lugar. Se vuelve parte de la tierra, parte del aire, parte de la historia no dicha que modela todo lo que viene después. Y a veces, en el silencio más profundo, cuando el agua retrocede y el fondo queda expuesto, la tierra recuerda y habla. La historia de Sears Creek y del pozo Hargrove es un recordatorio escalofriante de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados y de que el pasado, por más hondo que haya sido sepultado, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. ¿Esta historia les hizo pensar en las historias ocultas de su propio pueblo? ¿Qué verdades olvidadas creen que pueden estar escondidas bajo la superficie de los lugares que conocen? Compartan sus pensamientos y sus reflexiones en los comentarios. Gracias por mirar.